Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre el libro Ni me explico ni me entiendes, capítulo 2. Para empezar, vamos a dar una idea clara de lo que vamos a ver en este capítulo. En este capítulo vamos a expresar el por qué no debemos eliminar conductas sino aprender nuevas alternativas. En primera instancia vamos a hablar sobre algo llamado las interferencias. ¿Qué son las interferencias? Existen unas interferencias llamadas trampas comunicativas, las cuales al no ser descubiertas a tiempo pueden dañar la relación entre el emisor y el receptor. Algunas de ellas son las presuposiciones. Para entender un poco sobre qué son las presuposiciones, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Los humanos disponemos de los mecanismos mentales que nos permiten proyectarnos hacia un futuro o viajar a un pasado. Para entenderlo, vamos a ir con un ejemplo. Carlos y Juan se volvieron amigos. Un día ellos salen de fiesta y Carlos le pregunta a Juan, ¿cuándo dejaste de fumar? Carlos pregunta, ¿por qué supuso que Juan ya fumaba antes y al igual que él había dejado de fumar? Teniendo en cuenta el concepto sobre las presuposiciones, debemos tener en cuenta que nacen unos subgrupos. Dentro de esos subgrupos encontramos lo que son la lectura mental. A diario somos tan suertudos que acertamos cuando le decimos a alguien la típica frase: yo sé lo que estás pensando. Tenemos la capacidad de leer las expresiones de los otros y de paso nos atrevemos a imaginar sobre lo que está pasando por la cabeza. Cuando seas víctima de esa persona que te quiere la mente, simplemente dile: ¿cómo lo sabes? Con eso se comprueban las personas. Algo que debemos tener muy en cuenta es la interpretación, o la palabra interpretar. Hagan lo que hagan, los demás siempre nos encargamos de interpretar la conducta ajena. Como seres humanos, nos encanta ser los guionistas de la vida de los demás. Lo malo es que por el efecto la gente acaba creyendo que es lo más normal del mundo, lo cual nos lleva a algo llamado efecto o causa. En este caso tenemos a Laura y Diego. Bueno, en este caso tenemos estas dos personas. Como primera instancia, Laura le dice a Diego que no ha podido terminar el informe a tiempo, a lo que él le responde: eso es seguro porque no dormiste bien anoche. Laura, al escuchar lo que su compañero Diego había exclamado, no estuvo totalmente de acuerdo, a lo cual le respondió lo siguiente: no, de hecho sí dormí bien. Diego, al ver la respuesta de Laura, llegó a la siguiente conclusión: entonces quizás no te sentías inspirada para trabajar. Laura responde: puede ser, o simplemente tengo muchas cosas en la cabeza. Por ello, al querer hacer más podemos obtener menos y así solo logramos quedarnos instalados en la razón. En la siguiente parte vamos a hablar sobre las instrucciones paradójicas. Para ello, un ejemplo claro sería lo siguiente: quiero que seas más independiente, pero al mismo tiempo debes consultarme primero. A lo que la otra persona le responde: entonces, ¿puedo decidir por mi cuenta o no? Y la respuesta es: sí, pero solo después de que me lo consultes. ¿Entiendes la conexión? Otro caso comúnmente nombrado es decir lo que hay que sentir. El manejo de las emociones es complejo, debe tener confianza en uno mismo y no solo se trata de expresar lo que sentimos, sino en hacerlo de manera oportuna. Esto arraiga el concepto que nos habla sobre escucharnos a sí mismos. Es normal tener diálogos con uno mismo, incluso esos diálogos nos acompañan siempre.
Lo mejor es dejar de interesarnos por los demás y creer que lo nuestro es 1000 veces mejor. No olvidar que debemos vivir nuestra vida. Otro subgrupo muy conocido es decir la última palabra. En muchas ocasiones insistimos en continuar diciendo lo mismo y luego de seguir dando conversación llegamos a un punto en que ya empezamos a ceder y damos la razón. Hablar sin decir nada. Vamos con el siguiente ejemplo. Carlos, ¿cómo te fue en la cita? Juan, bueno, fue interesante, hablamos de muchas cosas, hubo momentos buenos y otros. Bueno, ya sabes, como todo, al final fue una experiencia. ¿Qué podemos evidenciar? En este caso, Juan no nos dice si la cita fue buena o mala, incluso no da detalles, dando redundancia a su pregunta y no contestando algo claro. Distorsiones cognitivas. La manera en que interpretamos nuestras experiencias influye en nuestras emociones y conductas. La terapia cognitiva estudia cómo el pensamiento afecta a los trastornos psicológicos. Para ello, Albert Ellis y Aaron Beck han desarrollado modelos que aplican la relación entre el ambiente, efecto, conducta y biología. Dicho término ha generado algo llamado abstracción selectiva o filtraje. Dicho término se ve aplicado como cuando alguien se está irritado, enfoca su atención en situaciones, personas o noticias que refuerzan dicha irritación, despojándose de la realidad. Y hasta aquí fue todo en este capítulo. Espero que les haya gustado y hayan aprendido. Gracias por ver.